Bueno, continuamos. Les cuento. Hoy es viernes, hoy estoy hecho un loco, porque me voy a dormir temprano. Eh, ¿Viernes? Oh, no puse las 9 de la noche. Ya empiezo a tener, me pica el bagre. 20:59. Avísame en 30 minutos. Puse un temporizador de 30 minutos. Vamos. Estábamos entonces con el tema de Pellegrini, ¿no es cierto? La revista del Río de la Plata. Y el tema que lo que quería, bueno, que pintó a Agustina, ¿no? Que la Agustina era muy bonita. Pero bueno, lo importante de esta revista es que eh, estaba pensada para ponderar los avances técnicos, urbanísticos, edilicios y de modernización de la ciudad de Buenos Aires, que por cierto está bastante retrasadita, ¿no? Entonces, este muchacho Pellegrini lo piensa y lo concibe también al periódico, a la revista, eh, en tres idiomas, en castellano, inglés y francés, porque lo que se supone que también que debe estar buscando capitales, ¿no? Porque él pondera muy mucho el tema de la ingeniería, de hecho, bueno, Carlos Pellegrini, hijo, es ingeniero, eh, y entiende que en este país cualquier triunfo en la legislatura o en la facultad, que mayormente eran todos abogados y médicos, se lo veía como más relevante que un buen invento, que una mejora técnica en alguna máquina o algo por el estilo. Y el tipo le quiere meter énfasis en eso e incluso organiza una suerte de certamen, ¿no? Así que todo aquello que tuvieran algún invento o eh, para fomentar, ¿no es cierto? Porque trataba de ayudar, de tratar de conseguir dinero para que eso se pudiera mejorar y demás. Estaba muy preocupado por esas cosas, ¿no? Al igual que por toda la cuestión urbanística de la ciudad. Y que, bueno, en aquel momento empezaba el tema de las aguas corrientes, que poner tubos por debajo de las veredas, ¿no es cierto?, para que corriera la, la, las alcantarillas que no tuvieran así a la vista, porque la ciudad era francamente intransitable, empieza el empedrado, ¿no? Así que bueno, toda esa es la preocupación del hombre. Entonces, como periódico de intereses generales, podríamos decir, está el Nacional. El 1 de mayo de 1852 va a aparecer el Nacional, conocido como el de Vélez Arfiel, ¿no? Que va hasta los primeros años de 1893. Otro periódico, bueno, en el Nacional escribieron todos, Albert y Sarmiento, bueno, Sarmiento era de Vélez Arfiel y Sarmiento, aparentemente se compró entre sus dueños, pero después todas las grandes plumas, ¿no es cierto?, había y por haber, escribieron en el Nacional. Y también va a surgir en el 1855 el Progreso, la Tribuna, perdón. Primero se llamó el Progreso y después la Tribuna. La Tribuna de los Varela, ¿no? Los Varela fueron muy conocidos, ahí salió de este periódico hasta 1880. ¿No? Eh, y bueno, fue un periódico, ¿no?, muy influyente en lo que era Buenos Aires de aquel entonces, ¿no? El tema entonces del periodismo, el Nacional era un vespertino, ¿no? Tiene esa particularidad. Eh, el, el periodismo acompañó naturalmente todo lo, como ya vimos, por ejemplo, el proletario y
la raza africana, o el demócrata negro, que salió antes que el proletario, cómo estaban acompañando las cuestiones políticas, incluso, bueno, una suerte de allí la raza africana jugaba más del lado de los federales, ¿no? Por la imprenta de Nicolás Calvo, de La Reforma, que era el periódico de Nicolás Calvo, y por otro lado estaba el proletario, que jugó más para el lado del porteñismo, más bonaerense, más de Buenos Aires, ¿no? Entonces, van a estar acompañando estos diarios, son diarios de facción. Los otros días charlaba con una alumna aquí de la cursada, y me decía cómo había sido el periodismo, ¿no? Es bien interesante que el periodismo siempre respondió en nuestro país, en el siglo XIX especialmente, a facciones, ¿no? Y es así que fueron en la década del 10 monárquicos o republicanos, después fueron unitarios y federales, después fueron rosistas y antirrosistas. Ahora lo va a ver también, ¿no es cierto?, en estos que van a ser de la Confederación, apoyando a la Confederación, o los bonaerenses, ¿no? Y ya a partir de estas diferencias políticas entre la élite dominante, que tenía matices, ¿no? O sea, el tema acá era la aduana y cómo se repartía la guita, ¿no? Que entraba por Buenos Aires, y también como la más densamente poblada era Buenos Aires, quería tener la supremacía en el tema de los representantes, y ahí se armaba el tole-tole con el resto de las provincias, y a partir de, bueno, de Cepeda y de Pavón, que son las batallas que tienen la Confederación con Buenos Aires, y que todos sabemos, bueno, de Urquiza entrega la victoria, por así decirlo, la batalla a Mitre, que ya Mitre había puesto pies en polvorosas, y le dice: che, pará, que el loco ya se fue, dice, se fue Urquiza. ¿Y cómo? Dice, si me había ganado. Bueno, pero de jugando que no. Bueno, lo cierto es que ahí se empieza el tema de lo que conocemos nosotros, digamos, desde la conformación del Estado Nacional, ¿no es cierto?, que tiene particularidades, digamos, que esta conformación se hace en la centralización, se trata de desterrar ya los ejércitos provinciales, se hace un ejército nacional, va a haber una política de cooptación, ya de gente del interior, mal denominado interior, digamos, de las provincias, que vengan a Buenos Aires, ¿no? Victorino de la Plaza, por ejemplo, era salteño, vino a Buenos Aires, ¿no? Se le entregó un ministerio, ¿no? Así que empieza este tema lo pasa con Nicolás Avellaneda, que era tucumano, y entonces esa seguiría el segundo pilar. El tercer pilar es el material, concretamente, ¿no? La conformación del Estado Nacional, que es lo que necesita. Necesita tener vías de comunicación, como ferrocarril, caminos, puentes y demás. Y entonces, allí, bueno, el Estado centralizado en Buenos Aires va a dispensar algunos dinerillos para que todo el efecto ocurra. Y por último, y la más importante sin duda, que es la faceta ideológica, ¿no? Que va de la mano de la alfabetización y del periodismo, ¿no? El periodismo es que aglutina, ¿no? A través de los periódicos. Es así que en 1862, cuando tenemos, ahí sí, o sea, en 1853 tenemos un presidente que no es presidente de toda la República Argentina, porque es presidente de la Confederación, que es justo José de Urquiza. Buenos Aires se separa y no lo reconoce. Y en 1862, sí, Bartolomé Mitre va a ser el primer presidente nacional de toda la Argentina, ¿no? De la República Argentina. Y ahí va a estar las presidencias históricas que nosotros conocemos,
Mitre de 1862 al 68, 68 al 74 Sarmiento, del 74 al 80 Avellaneda, Nicolás Avellaneda, y después viene 1880 al 86 Roca, del 86 al 90 Juárez Selman y así, ¿no? No voy a seguir, me voy a aburrir. Entonces, el tema de las presidencias históricas son las conocidas por Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que después de 1880 se le da paso a la federalización de Buenos Aires y en 1882 la fundación de La Plata, nuestra querida ciudad, en la cual, bueno, ya se va conformando definitivamente el Estado Nacional. Estos procesos, ¿no es cierto?, son acompañados por los periódicos. Por ejemplo, cuando llega a Rivadavia, se dice que es un periódico mitrista, La Nación Argentina, y lo es, pero no del todo, tiene matices, ¿no? José María Gutiérrez es su director, no responde ciegamente al mitrismo, pero bueno, sí es el antecesor, porque luego, cuando termina en el año 69, en diciembre de 69, Gutiérrez, bueno, avisa que hasta acá llegó la Nación Argentina, y bueno, y luego el 4 de enero de 1870, 4 días de diferencia, va a salir el diario La Nación, que en la actualidad sigue apareciendo, ¿no? También grandes diarios salieron, antes que La Nación salió La Prensa, ¿no es cierto?, en octubre de 69, del 68, perdón, en el 67, antes, salió La Capital de Rosario, que aún sigue saliendo, digo, por eso es importante. Después de 1884 el diario El Día, al igual que el diario Los Andes, ¿no?, de Mendoza. Esos serían los que están, porque ya el Buenos Aires Herald, que salió en el 76, no va más. Macri lo hizo. Bueno, no, nada, la tecnología, esas cosas. ¿Cómo es? Entonces, el diario La Nación va a tener sus particularidades, ¿no? El diario La Prensa lo tomamos un poquito para el golpe del 30, les comento algunas cosas y lo introduzco porque tiene un trabajo que hice hace algún tiempo sobre el golpe a don Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Que hace poquito, ¿no es cierto?, pasó un añito más y ya van 90 años el golpe, ¿no? 1930, 90 años. Bien, en septiembre. ¿Qué les quería comentar? O sea, el diario La Nación es bien interesante, su primer editorial, todos ustedes lo tendrán presente, ¿no? Ya no seremos una trinchera de combate, ahora seremos una doctrina, una tribuna de doctrina, así dice. No más trinchera de combate, ahora tribuna de doctrina. Mintió Bartolo, mintió y feo, ¿no? Porque siguió siendo una trinchera de combate, porque siempre tuvo el partido mitrista metido en todos los tole-tole que ha habido y por haber. Ya el primer tole-tole que tuvo fue en el año 74, cuando pasa de Sarmiento a Nicolás Avellaneda la presidencia y se enoja don Bartolo porque dice que hubo fraude. Fraude hubo siempre, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Muy bien, como ustedes bien dicen, hasta el 24 de febrero de 1946, cuando ganó el peronismo. Hasta ese momento, siempre las elecciones estuvieron con un toque fraudulento. Esas fueron las primeras elecciones transparentes,
¿sí? Pero entonces se enoja Bartolomé Mitre en el 74 y va a la revolución porque dice que hubo fraude, truco. Entonces, ¿qué hace? También se enoja la prensa de José Cepaz y el bueno de Sarmiento, liberal como era, ¿no es cierto? Como correspondía, y tracas, censura. Lo clausuró y estuvo clausurado ahí unos cuantos meses, ¿no? El diario de la Nación. Este tema de la censura y los liberales estuvo siempre presente porque como durante el gobierno de Mitre, también fue el Río de la Plata, una revista la revista de Buenos Aires fue cerrada, hubo siempre esta tensión que es constante entre el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación en un equilibrio inestable, ¿no es cierto? Que en aquella época se venía clausurando, cuando no se quería un periódico, ¿no? O la prédica de ese periódico, literalmente se lo cerraba, como hizo el bueno de Sarmiento con el Río de la Plata, el diario El Río de la Plata de José Hernández, eh, o la propia Reforma, que también de Nicolás Calvo, que fue cerrada. O sea, este tema de los liberales son liberales hasta que dejan de serlo y cierran, ¿no? Bueno, acá Sarmiento tenía algunas razones, porque, bueno, habían ido a la revolución, estos muchachos habían dejado la pluma para tomar las armas y bueno, eso es lo que ocurrió, ¿no es cierto? Y que fue cerrado. Pero bueno, también después fue cerrado tuvo 5 censuras, hasta 1901, la Nación. Tuvo otra en el año 78, tuvo otra con Avellaneda, tuvo otra con Juárez Selman, y con Juárez Selman la cerró un día y después a la semana lo volvió a cerrar. Y después en 1901, Roca, el bueno de Julio Roca, también lo cerró porque, fíjense ustedes qué paradoja, ¿no? En aquel momento criticaba el diario de la Nación al endeudamiento, todo el tema de la deuda externa, ¿no es cierto? Y a la banca Morgan, aunque no lo puedan creer. Bueno, cambia, la gente cambia y los diarios me les cuentan. Por eso son actores políticos, ¿sí? Ya hemos hablado y si no vamos a hablar más adelante. El tema entonces es que el diario La Nación está muy, en la política, Mitre sigue batallándola, está en la Revolución del 90, ¿no es cierto?, de la Unión Cívica Nacional, junto a Roca y que había puesto a Jorge Selman, que era su concuñado, ¿no es cierto?, pero bueno, se había pasado, era un Menem, Van Alet, a ver, ya entendía que el Estado no podía, era tan liberal que entendía que el Estado no podía administrar nada. Entonces hasta el propio Roca le dice, ya, entonces tampoco podemos administrar la aduana. ¿No? Bueno, entonces allí confluyeron, ¿no es cierto?, la Unión Cívica Nacional, que en su proclama, ¿de qué hablaban? ¿A qué no saben? Sí, está muy bien. Y eso que no existían los Kirchner. Ajá, claro, porque vieron que es todo corrupción. Ah, corruptos son los Kirchner. No. 1890, la proclama habla de que Juárez Selman es una corrupción insoportable, un gobierno liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Tratan, entre otras cosas, por la revolución. ¿No? Y cuando digamos, el gobierno cayó, pero la revolución no venció. ¿No? Pueden desplazar a Jorge Selman y viene su vice, que es Carlos Pellegrini. Pero digamos que en todas estas bataholas estuvo el bueno de Bartolomé Mitre, y para no hacerlo más largo, digamos, ¿cuándo deja de ser trinchera de combate? Cuando se muere el último presidencial, llega el año 1909, Emilio Mitre, ingeniero de la sazón, el tipo, era candidato por un partido republicano y se muere. Tuvo la mala idea de morirse y entonces decidieron que el Diario de la Nación ya no participaría en la política partidaria. Y de ahí en más se encargaría
de hablarle a la clase dirigente. De ahí, por eso hay un libro de Siri Caro que dice La política mirada desde arriba. O sea, deja de participar en el barro de la política y se posicionó donde está hoy, de apriete, de omisiones, de tergiversaciones, ¿no? De mentiras. Decía a algunos que los diarios solamente en dos cosas no mienten, en el día y en el precio. Después hay que todo ponerlo en duda, en tensión, ¿no? Pues bien, entonces de allí en más, el diario La Nación, hay un quiebre que es bien ostensible y muy interesante de tener en cuenta, porque, bueno, ahí sí va a pasar a ser tribuna de doctrina. Naturalmente que cada periodo tuvo su... A Sarmiento, eh, eh, yo preferiría que lo dejemos para cuando demos el peronismo, porque tengo un trabajo ya medio a hacer, que no creo llegar ya para hacerlo, que desarrollé una categoría de análisis que se llama periodismo de estadistas. Y rápidamente les digo, los únicos dos presidentes que, mientras al unísono, que ejercían el Poder Ejecutivo Nacional, escribieron de un modo más o menos sistemático en la prensa, fueron Sarmiento y Perón. El resto, por ejemplo, Mitre escribió antes y después, pero no mientras fuera presidente. Lo mismo hizo Avellaneda, lo mismo Pellegrini, lo mismo Frondizi, lo mismo Alfonsín, ¿sí? Menem, no. Pero bueno, entonces, tenemos ahí, ¿no es cierto?, el periodismo estadista, que cuando demos peronismo les hablo de ¿cómo es? Incluso, me he tentado ahora después veo si les cuento por qué Sarmiento fue presidente. Eh, Mientras tanto los dejo pensando. ¿Tenía partido político Sarmiento en 1868? Y si no lo tenía, ¿cómo fue presidente? ¿Por qué fue presidente? Bueno, yo los dejo pensando. Entonces, Avellaneda, les decía, tuvo su periódico, Roca tuvo, ¿no es cierto?, la tribuna, como es también, como diario, Sudamericana, el Sudamericano. El País tuvo Pellegrini, diario, ¿no es cierto?, que es Stum, de acá de La Plata, y a Sazón era director del diario El Día y se fue a Buenos Aires a dirigir el diario de Pellegrini. ¿No es cierto? Bueno, tenemos toda una prensa que en la próxima también le voy a dar un repasito a la prensa humorística, digamos, de caricatura, pero ahora preferiría como avanzar un poquitinho más en el tema de la, una prensa, digamos, que me interesa rescatar, o sea, cuestiones que a ustedes no les va a ser más, no diga más difícil, pero bueno, que no es tan frecuente encontrarlo, ¿no? Por ejemplo, en el año 1878 salió un periódico que se llamó El Puente de los Suspiros. Y tiene la particularidad de ser un periódico, serían 9 números, no se sabe mucho, el editor era Ramón Guerrero, pero lo que tiene de particular este periódico es que eh, tenía como objeto de tratamiento era la prostitución. El tema de la prostitución era una cosa que nosotros sabemos, todo el mundo sostiene que es la profesión más antigua
mundo y todas esas cosas, pero nuestro país, y esto sí es muy lacerante, porque digamos la prostitución la ejerce quien quiera, mientras tanto, tanto que sea una libre elección, ¿no? Pero en nuestro país está muy vinculada a la trata de blancas, a la trata de personas, ¿sí? Entonces, el tema es que este periódico venía no a repudiar a la prostitución. De hecho, en el año 1875 hay un reglamento en la Ciudad de Buenos Aires que precisamente ordena este tema dice que hay que ser tolerante, y de ahí vienen las casas de tolerancia. No, decía, no condena a la prostitución, sino a la esclavatura, digamos, a la trata de blanca, ¿no? Esto, hay cosas muy interesantes de tener en cuenta para este tema de la prostitución, porque nuestro país recién se va a terminar entre comillas, digamos, de la tolerancia hacia la prostitución por allá por el año 1930, a la caída de Irigoyen, ¿no es cierto? Y siempre tuvo que ver con este era un país que recibía, y especialmente Buenos Aires, ¿no es cierto? Donde se fue, como decía, reglamentando esta cuestión, pero con una trata, ¿no es cierto?, que traían las polacas y las traían engañadas, iban a buscarlas precisamente a Polonia, ¿no?, a las pequeñas aldeas, y así las polacas, mujeres rubias, muy bonitas, eran traídas engañadas a que acá iban a tener un buen casamiento, iban a tener lujos, y entonces, bueno, venían engañadas, y cuando venían aquí las encerraban en prostíbulos, ¿no es cierto? Y naturalmente de allí o sea, no quiere decir que no se hayan escapado, y muchas, pero incluso cuando se escapa Raquel, un apellido muy difícil, polaco, no me lo acuerdo, es cuando se deschaba todo este tema de 1930, digamos. Pero todo este tema de la prostitución también tiene que ver mucho con el tema del tango, ¿no? Que se acuerdan que habíamos hablado con el tema de la negritud, del tema de la obligada, del baile de la habanera, del candombe con sus quiebres y demás, y bueno, y ahí se va metiendo el tema tango, ¿no?, que se bailaba mientras se esperaba el turno para pasar al prostíbulo, ¿no? Y entonces esto era una cosa bastante frecuente, ¿no? Igual que las madamas que la regenteaban, y a punto tal de que era frecuente que los títulos de los tangos tienen que ver con esta cuestión, ¿no?, de la prostitución. Y hay desde incluso que parecen disimulados, ¿no? Antes venían las partituras, venían una hoja, ¿no es cierto?, con el dibujo en el anverso y en el reverso el pentagrama. Entonces en el anverso, por ejemplo, aparecía la luna y hacía la C de la L, ¿no? Entonces, no era, decía, quería significar como fuera la cara de la luna, no, era la de la lora, ¿no? Y loras se le llamaban a las prostitutas francesas, ¿no?, las rubias champán, que estaban regenteadas por sus macró, los rufianes más que eran los que regenteaban a las polacas, y después teníamos a los canfrinfleros, que eran lo que esto alguna vez hicimos una investigación con Mario sobre las letras del tango precisamente, y los canfrinfleros, los criollos, los locos, y que prostituían a sus compañeras. Y acá tiene que ver el tema este de la clase dominante que gasta la guita, ¿no es cierto?, rápidamente, o sea, que gasta mucha guita y lo hace rápidamente. El criollo, el único modo que tenía para tener mucha guita rápida era con el tema de la prostitución, ¿no es cierto? Y así se daba, ¿no?, aquello que Carlitos Marx nos dijera con tanta razón, ¿no?, la idea de la clase dominante es la idea dominante. Entonces los tangos
iban reflejando estas cuestiones, ¿no es cierto? Vaselina en la punta, aflojarle que colea, bueno, y así también bien escatológico, ¿no? Más o es los tangos. Pero lo cierto, entonces, es que este tema de la prostitución tomó una envergadura muy considerable y hubo una verdadera organización, la organización negra le llamaban, Varsovia, le pusieron al principio, y la propia colectividad judía condenó taxativamente la trata de blancas, ¿no? Y le hizo cambiar el nombre a esa organización, ¿no? Poniéndole la suite Migdal. Bueno, le cambio un poquitito ahora y corto acá y seguimos.